Entonces el tema de hoy se refiere a ángulos en la circunferencia. A ver, ¿qué ángulos tenemos en la circunferencia? El primer ángulo que tenemos es el ángulo central, ¿ya? El ángulo central es aquel que tiene como vértice el centro de la circunferencia. ¿Ves? Este es el centro y acá hay un radio, otro radio y acá hay este ángulo A se llama ángulo central. ¿Y a qué es igual este ángulo central? Es igual a la medida del arco que está acá. ¿Ves? A es igual a A. En otras palabras, la medida del ángulo, ese símbolo del ángulo A o B, es igual a la medida del arco AB. Por decir, acá chiquito, un ejemplo chiquito. Si este ángulo A vale, por ejemplo, 60 grados, este arco que está acá, o sea, el que está frente a frente, también tiene que medir 60 grados. Ya le hemos dicho que la circunferencia, los arcos se miden en grados, no centímetros ni metros, sino en grados. Entonces, si este ángulo central vale 60 grados, este arco vale 60. Si este arco valiese, por ejemplo, 90 grados, este arco también vale 90 grados, ¿no? Entonces, este es el ángulo central. Luego tenemos el ángulo inscrito. Es aquel ángulo cuyo vértice se encuentra en un punto de la circunferencia y está formado por dos cuerdas. Esto de acá son cuerdas, ¿no? Cuerda PA y cuerda PB. Este es el vértice de este ángulo, ¿no? Y este ángulo es un ángulo inscrito. Ya, ángulo inscrito. Ya, pues se encuentra en cualquier punto de la circunferencia y de ahí le jalamos dos cuerdas. Y este ángulo alfa viene a ser el ángulo inscrito. ¿Y a qué es igual la medida del arco? Ojo, la medida del arco AB, este que está acá, es igual a 2 veces la medida del arco APB. Del ángulo APB. Este es el ángulo, ¿no? Este de acá es el ángulo, ¿no? Por decir, si este ángulo vale, por ejemplo, 30 grados, un supuesto, este ángulo vale 30 grados, este arco va a valer el doble, va a valer 60 grados. ¿Ya ves? Esto es lo que me estoy diciendo, la medida de este arco es 2 veces la medida de este ángulo. Por eso, si este es 30, acá es 60. Si acá fuese 80, acá es 160. Acuérdense de esas propiedades. Pero he visto dos que más o menos tienen la misma forma, ¿no? Ángulo inscrito, no ángulo central, ¿no? Donde la medida de este ángulo con el arco son iguales. En cambio acá, un inscrito con respecto a un ángulo, al ángulo inscrito, viene a ser el doble, ¿no? Siempre hay una relación de mitad o de doble. Así, ¿no? Porque igual, si me dan el arco, ¿cuánto mide este ángulo? La mitad de 60. ¿Ves? Hay esa relación. Luego tenemos otros ángulos. Tenemos el ángulo interior, ¿no? Uno es ángulo inscrito y otro es ángulo interior. El ángulo interior es como si tú marcas así dos rectas, son dos rectas secantes, ¿no? Entonces dice el ángulo que está formado por dos rectas secantes que se intersectan en el interior de una circunferencia. O sea, estos tienen que estar en el interior, el punto de intersección. Ojo, acá necesariamente no piensen que este es el centro, ¿ah?
No, este no es el centro. En ningún lado nos dice que P es centro de la circunferencia. No, no dice. Sino es un ángulo interior, ¿no? ¿Cuál es el ángulo interior? Es X. Y aquí es igual a la suma de los arcos que le... ¿no? A la suma, ¿no? Si este arco vale alfa y este arco beta, es igual a la suma de los dos dividido entre 2. ¿No? Si este es 50 y este es 80, sería 50 más 80, 130. 130 entre 2, 65. Sería el ángulo X. ¿Ya? ¿Entendido ahí? Repito, es igual a la suma de esto. Es más fácil, solamente ustedes ubiquen y se van a recordar. ¿No? Si este es A, este es alfa y este es beta, sumar los dos. Alfa más beta y dividir entre 2, nada más. Y luego ángulo exterior. Un ángulo exterior es el que está formado por dos rectas secantes que se intersectan en el exterior. O sea, las rectas no se intersectan, estas dos rectas no se intersectan en el, o sea, estas dos rectas se intersectan en el exterior de la circunferencia. ¿No? Este es un punto exterior, que está fuera de la circunferencia. Entonces, este ángulo que se forma va a ser igual a la diferencia de ángulos, ¿ya? Va a ser igual a alfa menos beta, en ese orden. Alfa menos beta. Y ahí ya me sale el valor de esta variable X, de este ángulo X. Y también recordar lo siguiente, mire. Esto ya lo hemos visto en la clase anterior, ¿no? Igual cuando les pedí un ejercicio, toda la circunferencia mide 360 grados. Toda la longitud de la circunferencia igual a 360 grados. ¿Qué más? En un ángulo exterior se cumple lo siguiente. Si este es un arco alfa, este es un ángulo alfa, este de acá, es un ángulo alfa, acá, este punto exterior tiene medida alfa, este arco es beta, entonces la suma de estos dos ángulos, o de estas dos cantidades, me va a dar 180 grados. O sea, la suma de este arco con este ángulo me va a dar alfa menos beta dividido entre 2. Ahí sale. Entonces, miren las figuritas, dense cuenta. Ángulo central, los dos son iguales. Ángulo inscrito, si uno es 20, el otro es 40. Cambia, se aumenta el doble. Un ángulo es exterior o interior cuando se intersectan dos rectas secantes y forman un ángulo. Un ángulo es exterior cuando dos rectas secantes se intersectan en el exterior de la circunferencia. Ya, así es. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya, entonces vamos con el ejercicio, vamos a despejar, ¿no? Ustedes, por eso les recomiendo, por favor, esto yo lo voy a publicar en material de clase. Ustedes estudien estas propiedades, porque la otra semana sí les voy a tomar practicar esto. O de repente podemos probar también. Les puedo tomar una práctica no por plataforma, sino escrita de esto. A ver, así en esta hora. Podemos hacer eso para probar a ver qué tal lo hacen ustedes en una hora, ¿no? Entonces, en base a este tema, ustedes realizan la práctica. 4 preguntitas. Listo. Creo que voy a hacer esto. Por eso les recomiendo que estudien esto. Esto no va a venir en esta práctica semanal de matemática. Viene el otro tema, el que hemos hecho antes, ¿no? El tema de circunferencia, sí, pero con las propiedades que hemos estudiado. Este tema de ángulos no va a venir, sino que estoy avanzando los temas de la semana. Y es probable que no me está dando la idea de que en esta hora que tenemos, última hora, si hay tiempo,
esta práctica la pueden hacer, pero no por plataforma, sino escrita. Les pongo la pregunta y como si fuese un examen bimestral, me envían la foto de sus respuestas con procedimiento. Ya. Pero ojo, ya tienen el tema ya, o sea que ya no les voy a enseñar. Podría hacer un repaso, pero no les voy a enseñar ya como les estoy detallando paso por paso. Ya, ahora ejercicios, a ver. Vamos a identificar ejercicios. Ya. Miren, este primer ángulo dice calcula el valor de X si O es centro. O es centro. ¿Ya? Si O es centro. Entonces, si O es centro, ¿no? ¿Qué le dije? ¿Qué tipo de ángulo es este? A ver, ¿alguien recuerda? ¿Cómo se llama este ángulo? ¿Qué nombre recibe este ángulo? Ángulo central. Ángulo central. Entonces, mira, el ángulo, o hacerlo por pasos. El ángulo es A o B. A o B es, voy a poner A, ángulo central. Ya. Entonces, ya, y como es ángulo central que se cumple, ¿Estos dos lados son iguales? no, lados no. La medida de este ángulo, la medida del ángulo A o B es igual a la medida del arco AB. O sea, en otras palabras, M significa medida. La medida del ángulo, la medida del ángulo, la medida ya, la medida del ángulo A o B es igual, aquí es igual al arco AB. A medida del arco AB. Esa es una propiedad de esto. Entonces, igual, pues, entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Entonces, ¿cuánto mide el ángulo A o B? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto? ¿Cuánto mide? El ángulo A o B. 4X. 4X. Eso voy a poner los datos ya, los datos. Sería 4X. ¿Y cuál es la medida del arco AB? 100 grados. 100 grados, ¿no? Listo. Ya está. Entonces, ¿X cuánto va a valer? 100 entre 4. 100 entre 4. 100 entre 4. ¿Cuánto es? 25. 25. 25. Entonces, X vale 25, ¿no? Está claro, ¿no? Profesor, Sí. A ver, profesor, ¿acá qué es? ¿dónde acá es? ¿Cuál? Es Eso, profesor. la medida,
la medida del ángulo O. No se nota acá. Profesor, la medida de A o B es, ¿no será ahí? Sí. El ángulo, no, acá está, el ángulo A o B Profesor, ¿y ahí qué es? Ahí es O, ¿no? es Es. central. Ángulo central. Es que deben escuchar lo que yo estoy hablando. Yo a veces, por escribir rápido, me sale fea la letra o los símbolos, ya. Pero es Ok, el profesor. ángulo A o B es ángulo central. Y como es ángulo central, se cumple que la medida del ángulo A o B es igual a la medida del arco AB. Y está para la ecuación ya. Entonces, X vale 100 sobre 4 y X vale igual a 25. Lo voy a poner acá mejor 25. X es igual a 25, ¿no? Ya está. Ahora vamos a hacer el de acá. A ver. Mira, a ver, acá tenemos un ángulo inscrito. Y este es un ángulo, este es un arco. Y este es el vértice. Y este es, ¿qué tipo de ángulo es? 130, ¿qué tipo de ángulo es? ¿Sería 65? No, te estoy preguntando, ¿por qué me dices cantidades todavía? Te estoy preguntando qué tipo de ángulo es 130. ¿Qué tipo de ángulo? Un arco. ¿Ah? Ángulo central. Un punto de... No, ¿qué tipo de ángulo? ¿Qué tipo de ángulo es 130? De los 4 que he mencionado en antes, atrás, ¿qué nombre es? profesor. ¿Ángulo inscrito? No. Central. Central. Este es un ángulo central. Este es un ángulo central. Y como es un ángulo central, que se cumple, que el arco OP, ¿cuánto vale? OP vale 130. 130 grados. 80. ¿Cuánto? No, Vale 130, A más no, B es 130 va a ser. Escúchame, entonces voy a poner acá la medida, acuérdense de la simbología, la medida del ángulo. Q es Q, ¿eh? Q o P. Este ángulo es igual a, aquí es igual a la medida del, a la medida de quién, del arco, a la medida del arco, vamos a poner acá. Ya, entonces, este es Q o P es igual a quién, a la medida de quién, a la medida de qué cosa. de 180. No. 30. ¿Qué cosa alguien por ahí me dijo antes? 130. 130 ya, pero ese 130, que es este ángulo Q o P, es igual a qué cosa. ¿A X? No, es igual a qué cosa. ¿A OP? ¿A OP? OP, el arco OP es igual a la medida del arco, a la medida de QP.
QP, pero arco. Ya es igual a la medida del arco Q, no se nota mucho ahí. Voy a ponerlo muy abajo. Profesor, U o P, ¿no? Sí, Q, pero arco, ¿ah? Esta medida es igual a la medida ¿de quién? Del arco QP. QP. Pero arco, así. Arco. Y si son iguales, entonces, ¿esto cuánto vale? 160. ¿Cuánto? Cien- Hable. 180. Ay, dale, con 100. ¿Cuánto? 260. Estamos viendo que la medida del ángulo 180. escuchen, la medida del ángulo QOP es igual a el arco QP. Entonces, ¿cuánto mide QP? Este arco. 130. 130, lo estoy diciendo ahí. Es igual a 130. ¿Ya? Es igual a 130. Hasta ahí estamos bien. Ahora, X, ¿qué cosa es? Es un ángulo. Es ángulo. ¿Qué tipo de ángulo es X ahora? ¿Qué tipo de ángulo es X? Profesor, no entiendo qué es esto de acá. ¿Un ángulo inscrito? Pero tienes que escuchar, pues. X. Ángulo, X es ángulo Interior. inscrito. 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 Ángulo inscrito. Este. ¿Y qué relación hay este ángulo con el de acá? ¿Que son iguales? No. Ángulo inscrito es otra cosa. En el ángulo inscrito, si este es X, este es el doble. 2x sería entonces. No. Y sería O sea, de acuerdo a la definición, si este es 260. A, 260. no. Ahora el X es ángulo inscrito. Profesor, el x sería 65. 65, pues claro. Como X es inscrito, entonces como X es inscrito, entonces X es la mitad de 130. Ya, X es igual a ¿qué cosa? 100 sobre 2. Y esto va a ser igual a 65. 65. ¿Por qué? Porque 2X, o sea, el doble de esto, no es igual a este arco. Y por eso que sale 65. Ya. ¿Qué más tenemos? Este ejercicio acá, calcula el valor de teta. Teta es el arco, este arco. Pero este ángulo de acá nosotros lo podemos ahí. ¿Cuánto vale este ángulo que está acá? ¿X? No, tiene un 40. valor ya. ¿Cuánto vale? 90. ¿Cuánto? 60. No. 7 es X. Ya. 90. No, este ángulo de acá, ¿cuánto vale? Este. 90. Ustedes saben que un triángulo, miren el triángulo A, B, H. 7 es 90. Y este es 40. ¿Cuánto mide este? 70. Tan rápido se han olvidado. ¿Cuánto es la suma de
los ángulos interiores de un triángulo? 180. 180. Si este es 90 y este es 40, ¿cuánto mide este? 50. 50 nomás, pues 50. 50. Este mide 50. Este mide 50. ¿Listo? Este mide 50. Ya está. Si este mide 50, entonces este es un ángulo inscrito. Entonces, teta, ¿cuánto va a valer teta? Este es un ángulo. El ángulo A, sería un ángulo inscrito. Por lo tanto, este arco CB, ¿cuánto va a valer? 110. ¿Cuánto va a valer? 130. Estás adivinando. Apliquen la teoría. 180. Pero ¿por qué adivinan números si no aplican? ¿Qué relación es? Hay un ángulo inscrito con este arco. O sea, si yo tengo así un ángulo inscrito, teta, por ejemplo, este arco, ¿cuánto va a valer? Este arco mide el doble de este, o sea, 2 veces teta. 360. ¿Pero por qué 360? Si solamente este arquito, mira, el ángulo que va hasta acá, se abre hasta acá, estas son 2 cuerdas hasta acá. Si este vale teta, este vale 2 teta. Es lo mismo, si este vale 50, este arco que está frente a él, ¿cuánto va a valer? 360. ¿Qué relación hay? ¿Qué significa teta y 2 teta? 50. ¿Ah? 230. ¿Cuánto? 230. 100. Pero mire, si ahí está, mire, ve. 50. 50. Si este vale teta, 50. este vale, escuchen, si este vale teta, este vale el doble, o sea, 2 teta. Si este vale 50, ¿este cuánto va a valer? 100 va a valer. Profe, sí. 100. 100, el doble, pues. Hay esa relación. Y a veces tienen que revisar la teoría, por eso que yo